Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que estamos eh, teniendo aquí en la Díscola. Esta semana tuvimos, sin lugar a duda, una de las noticias más importantes con la cuenta pública, en donde como cada 1 de junio el presidente José Antonio Kast, en este caso José Antonio Kast, pero todos los presidentes los 1 de junio, rinden cuenta al país y al Congreso Pleno. Al Congreso Pleno, dígase la Cámara de Diputados y el Senado, una tradición, una ceremonia muy republicana, muy tradicional. Yo la vi en vivo, en directo en su momento, pero ahora vamos a estar reaccionando a algunas cositas durante el video para ir hablando y aclarando algunas cosas, dando ciertas opiniones, etcétera, de lo que fue esta cuenta pública, que duró finalmente 2 horas y media, estuvo harto rato. Normalmente las primeras cuentas públicas, la cuenta pública de inicio del gobierno, piensan que asumió el 11 de marzo, la cuenta pública que se da en el primer semestre del gobierno es más bien breve y más que mostrar cosas que se han hecho, se plantean lineamientos de qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde quiere avanzar el país. Así que no se diga más, vamos a ver, ahí está. Pública. Ofrezco la No sé si se escucha bien, palabra al entiendo que señor se escucha bien. presidente de la República, José Antonio Kast. Su negocio, su pequeña pyme, que entregan todo su Pía esfuerzo, muy concentrada. trabajan Pía, con yo una creo que pasión Pía y es una un tesón enorme. persona que Sacan está adelante detrás a de través de Kast. sus talentos Lo conversa en la todo. noche, en los ¿Para martes qué? de pololeo. Para poder Si se fijan tener el sustento. en esa imagen, Un tesón enorme. Trabajan ahí mira, un poquito su antes. pequeña pyme, Ahí, mirándola fijamente, sigue, tal cual como te lo dije. Avanza por ahí. que entregan todo su esfuerzo. Eso, tal cual Trabajan lo con practicamos una anoche. pasión y un tesón enorme para una mejor calidad de vida. Mira, Y porque todos ¿quién trabajan es por ese? ese fin, para una Él mejor es calidad de Videla, vida. él es el diputado de Sus Antofagasta. hijos. No sé Porque si, todos si trabajan seguirá en por el ese Partido fin, Liberal. Era del Partido para Liberal una mejor cercano a Vlado. Era del grupo de Vlado Mirosevich. Ahí no lo recorten en salud. Mira, un calidad detalle de que pasó vida. piolita. Y lo cortaron Y rápido. porque Pasaron la rápido. esperanza de Chile está en su gente. Nuestro gobierno está ahí para ponerse al servicio de todas las personas a lo largo de nuestro país. Durante años, El gobierno está para la ponerse al práctica servicio de la política gente. nos acostumbró a discursos grandilocuentes, a promesas que muchas veces se tornaron en promesas vacías. Los anuncios en algunas ocasiones sonaban muy bien, terminaban incluso en algunas normas que las personas recibían con ilusión. Durante años nos acostumbramos a discursos grandilocuentes. Ojo ahí. Porque él lo que está planteando es que no va a venir con discursos grandilocuentes, no va a venir con grandes reformas, no va a venir con un gran relato, sino que viene a manejar lo concreto. Por eso también quiero actuar con responsabilidad y decirle siempre la verdad, Responsabilidad. aun cuando esa verdad pueda resultar incómoda o impopular. Habló mucho de Ejercer- este concepto de popularidad versus responsabilidad. Popularidad versus responsabilidad y él siempre se pone del lado de la responsabilidad. Ejercer Creo que a partir de ahí es de donde José Antonio Kast construye o intenta construir un liderazgo a partir del carácter. Yo soy responsable y tomo las decisiones, aunque cueste tomar las decisiones, ese es el liderazgo que él quiere proyectar y que está empezando a proyectar a partir de este 1 de junio, entendiendo que desde el 11 de marzo hasta ahora fue un caos. Yo creo que lo que va, en donde basa su discurso tiene que ver en que ahora sí que sí comienza el gobierno y nuestro gobierno parte por responsabilidad y no por popularidad. Y a partir de ahí, de ser responsable, generar un poco el sello propio que este gobierno quiere tener. el gobierno y no queremos paralizarnos ante esa emergencia, ni tampoco queremos atemorizar a la ciudadanía. No es nuestro fin. Pero sí queremos dejar en evidencia la realidad difícil que estamos enfrentando para salir juntos de esa dificultad. La emergencia. Pone al tiro de lleno la emergencia en el tapete, que es la base de su relato. Responsabilidad, lo que hablábamos recién, popularidad versus responsabilidad, elijo responsabilidad en este escenario adverso que es la emergencia. Pero la emergencia no es el lugar donde Chile se queda, es el lugar donde Chile se levanta, plantean ahí.
no quieren atemorizar con la emergencia, pero sí está presente. Ojo que hay emergencia, no se acaba la emergencia, cuidado con la emergencia. Todo lo que tenemos es por culpa de esta emergencia y a partir de ahí tenemos que pararlo, pero también dándole este matiz un poco. Recordemos las primeras semanas de gobierno que se planteó que Chile estaba en quiebra, se planteó una serie de elementos bien alarmistas y hoy día se le intenta bajar un poquito el perfil, pero manteniendo el relato. Chile necesita volver a crecer. Crecimiento económico, la base. Chile necesita restablecer la confianza para volver a creer y así atrevernos a soñar con un futuro. ¿La confianza prometedor. de quién? ¿La confianza La del pueblo, de la gente, a la o la confianza de los inversionistas? Nos hemos levantado sobre los mismos principios permanentes que hemos tenido siempre. El sentido del deber, el respeto por las instituciones, el amor por la patria y el amor por la familia. Los 4 pilares: sentido del deber, respeto por las instituciones, amor por la patria y amor por la familia. Con esos 4 pilares Chile se levanta una y otra vez de las catástrofes, de las divisiones políticas y de todo aquello. Ojito ahí. Sentido del deber, el tener que hacer lo que corresponde. El respeto a las instituciones. Es bien relevante eso porque a partir de ahí se afirma para el respeto a Carabineros, el que las cosas se tengan que respetar, etcétera. El amor por la patria y el amor por la familia, que finalmente son los valores conservadores. Hemos visto lo que ha pasado y sabemos de dónde salir de nuevo hacia arriba. Y nuestro gobierno ha definido... Porque suele hacer eso, porque yo estuve leyendo el discurso. Y cuando uno lee el discurso y ve el video, te das cuenta de que el párrafo es chiquitito y se demora un montón porque empieza a meterle de su cosecha y empieza a poner ejemplos y empieza a tomar cosas que de repente es un recurso útil para algunos oradores, pero en este caso falla, como que empieza a ver, se empieza a ir de la idea central que tenía el párrafo. Primero, recuperar el orden y fortalecer la 3 seguridad. ejes. Segundo, orden y seguridad, la reconstrucción del país y de nuestra institucionalidad. Y tercero, la reactivación económica y la generación de miles orden, de institucionalidad, empleos, economía. que es lo que hoy día más duele a nuestra nación. También una economía libre y abierta al mundo. Economía libre y abierta al mundo. Es la mejor herramienta Neoliberal que y partido. conoce Es la mejor herramienta que conoce la humanidad para superar la pobreza. Imagínate. Y eso lo hemos visto en distintos países, en distintos continentes. Como en China, por ejemplo. ¿Será un buen ejemplo para lo que estás diciendo o no? Y también necesitamos un Estado que hace valer el imperio de la ley. Ahí sí le gusta el Eso Estado. es lo que garantiza el orden. Para el imperio de la ley y para la permite el represión, trabajo ahí sí le gusta el unido Estado. con la sociedad civil de cada uno de ustedes. Y ahí el Parlamento tiene un rol muy importante. Le habla a un Parlamento en donde él tiene No absoluta aquí, mayoría. pero en los edificios institucionales, en todas partes resuenan las voces de Diego Portales, de Andrés Bello, de Manuel Montt, de un Arturo Alessandri. Interesante los referentes que levanta. Diego Portales, Manuel Montt, Arturo Alessandri. 3 constructores de la República Conservadora Chilena y del Estado. Diego Portales, el peso de la noche. Manuel Montt fue el que finalmente, después de la guerra civil, cuando pierde Balmaceda, llega Manuel Montt e instaura lo que es la República de Chile, que después 1833, con la batalla del Ircay, Diego Portales establece lo que es el Chile tradicional y el Chile republicano en ese sentido. Luego, cuando se intenta hacer otra cosa con Balmaceda, llega Manuel Montt e refuerza lo que había creado Portales y lo instala propiamente tal. Y después habla de Arturo Alessandri, que fue el que arma la Constitución del 25 ante las revoluciones, ante las revueltas, ante lo que comenzó con la cuestión obrera a principios del 1900 y que en 1924-25 termina explotando, con el rollo de sables, con Ibáñez, con Marmaduke Grau, la República Socialista, todo eso. Es Arturo Alessandri el que restaura. Portales restaura después del Ircay, Manuel Montt restaura después de Balmaceda, Alessandri restaura después de los años 20, Kast restaura después de la revuelta social del estallido social. Ellos fueron líderes que también tuvieron tiempos difíciles. Enfrentaron crisis, divisiones, y a pesar de todo eso, no le fallaron a Chile. No le fallaron a Chile. Y nosotros no le podemos fallar a Chile. Y Kast tampoco le va a fallar a Chile. Y la pregunta que nos hará la historia es qué hará esta generación, nuestra generación.
Esa toma, ¿ah? Y nos preguntarán, ¿es que Ahí está el presidente de la UDI, presidente de Republicanos, el de lentes no recuerdo bien quién es, y Kruzkoki, que es el presidente de Bópoli. Ahí está toda la plana mayor de los presidentes de partidos. Atrás está la Kaiser de los partidos Nacional y Libertario, un poquito más acá la presidenta del Frente Amplio, que está ahí justo sentada, pero la toma ahí en primera fila todos los... era esta generación? ¿Qué hará esta generación? Nuestra generación. Todos tenemos que salir de aquí condenando a los overoles blancos. No queremos ver más violencia en nuestras escuelas. No la queremos ver más. Y eso es responsabilidad de todos. Y les pido a todos que en esto nos pongamos a la altura, porque es inaceptable ver que algún joven sea instrumentalizado y arroje una bomba molotov. Siempre habla de los jóvenes ciudadano. instrumentalizados. Es inaceptable. No hay jóvenes politizados que creen una vía insurreccional anarquista o están por otro tipo de cosas. Siempre son jóvenes instrumentalizados por gente ideologizada que los ocupa. Nunca lo plantea de esa otra manera, bien adultocéntrico en ese sentido. Haber visto. ¿Quién no disfrutó estos días del patrimonio? Fueron millones de chilenos que salieron a recorrer el patrimonio nacional. Lo que podían recorrer, lo que todavía estaba en pie. Lo que todavía está en pie. Porque podríamos haber perdido mucho más en el estallido. Y en ese momento el algunos se sentían... estallido fue contra el patrimonio. Fue contra lo más valioso de Chile. Y lo que quedó en pie se pudo recorrer en este Día del Patrimonio. Igual es un poco exagerado. Y por eso en los próximos días ingresaremos un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades. Ovación por el registro de vándalos e incivilidades. Nadie quiere que le rayen su casa. Nadie quiere que le rayen una escuela, que destruyan un tribunal, que destruyan una iglesia. Que destruyan Eso un no tiene ningún tribunal. sentido. ¿Quién ha destruido tribunales? Eso no mejora las manifestaciones. Las manifestaciones. Eso destruye lo que tanto nos ha costado construir. Está hablando del registro de vándalos e incivilidades y habla de las manifestaciones. Los vándalos solamente son los de las manifestaciones. Nadie que destruya lo público merece tener una pensión garantizada universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria. Y por Una pensión, eso digo que la mano va a cambiar. una pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal se cobra a los 65 años. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el que daña lo público? Dice, nadie que daña lo público puede tener una pensión garantizada universal. Alguien de 30 años, pongámosle, que no sea un cabro chico de 19 años, no, alguien de 32 años, de mi edad, 35 años, raya una muralla, rompe un torniquete en una protesta. ¿Van a esperar 35 años más? ¿30 años más cuando sean 65 para quitarle la PGU? ¿Qué tiene que ver? Y hay otros beneficios sociales al cual alguien que destruye, alguien que mata, alguien que atenta contra la vida de otros no va a poder postular. Alguien que Tendrá atentar contra la vida de otro, eso no es una incivilidad, eso es un delito. Está catalogado en el Código Penal, hay penas para eso. Tipificado. buscar otra manera. Y eso va a ser la venta de alcohol y consumo de alcohol en las calles. Lo que hemos visto en los últimos días de bares abiertos en las calles sin control alguno va a terminar. Aquí habla como que fuera una incivilidad el que hayan bares abiertos en las calles sin control. O sea, estas terrazas de los bares es una incivilidad, que nadie pueda vender alcohol. Yo me acuerdo que en esta parte leí el extracto del documento, del discurso, y decía que la venta ilegal de alcohol y el consumo de estupefacientes en la vía pública. Pero él plantea la venta de alcohol, como cualquier persona que vende alcohol, y además los bares en las veredas. Y aquellos que convoquen a esas actividades también van a recibir una sanción. Aquellos que convoquen a esas actividades, o sea, los que convocan a la fiesta de la cerveza en el centro de la ciudad, tienen que hacerse responsables de lo que sucede. Ojo ahí. Los que convocan aquí cuando vienen, no sé, los Jaivas al centro a tocar en el aniversario de la comuna. Pero Carabineros ha sido y fue por largo tiempo víctima de una campaña de desprestigio que en 5 años nos causó el retiro de más de 4.500 funcionarios.
Carabineros no fue víctima de una campaña de desprestigio. La campaña de desprestigio se la hizo Carabineros por no avanzar hacia una reforma interna de sus filas, de sus lineamientos, de sus protocolos y por los graves casos de corrupción que hubo durante la última década dentro de la institución de Carabineros y las graves violaciones a derechos humanos que hubo durante 2019, sin mencionar las violaciones de derechos humanos a el pueblo mapuche. Entonces, que ellos fueron víctimas de una campaña de desprestigio, no. Obviamente hubo gente que puede haber echado un poquito más de leña al fuego, pero la campaña de desprestigio se la hicieron ellos mismos. Y cuando un carabinero, un detective o un gendarme, cumpliendo con su deber, hace uso de la fuerza legítima, tengan por seguro, tengan por cierto que contarán con el respaldo de este presidente y de este gobierno. Tendrán el respaldo absoluto de este presidente y de este gobierno si se ocupa la fuerza legítima. ¿Qué es la fuerza legítima? ¿Cuándo se ocupa la fuerza legítima? ¿Cuáles son los bordes, cuáles son los límites que tiene la fuerza legítima? Es una discusión muy compleja. Pero aquí va a estar todo el respaldo político detrás de las instituciones, tanto de carabineros, de detectives como de gendarmes. Lo dice tal cual Kast. Estamos de acuerdo con el uso de la fuerza legítima, pero ¿qué es? ¿Cuándo es un uso legítimo o no un uso legítimo? ¿Disparar a los ojos era un uso legítimo de la fuerza? Se va a acompañar esto con el diseño de una política indígena coherente, en la cual hemos estado trabajando del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Vivienda. Una política indígena coherente. O sea, lo que tenemos hoy en día es totalmente incoherente. Esto va a ser coherente. Ojo con los conceptos que se ocupan. Queremos eliminar las restricciones de uso del suelo y permitirle a cualquier integrante de las comunidades que la pueda arrendar, que la pueda hipotecar en iguales condiciones que cualquier chileno. La cosa de las tierras indígenas es bien interesante porque, claro, la ley no es coherente, según el punto de vista de Kast, porque la ley indígena lo que plantea es que la comunidad es la dueña de la tierra. No hay títulos individuales de dominio, sino que es la comunidad, porque la cosmovisión mapuche plantea que la tierra es de toda la comunidad y se construye en términos comunitarios. Un sentido que el sector político de Kast odia. Ellos no creen en la comunidad, ellos creen en la libertad individual y el individuo por sobre cualquier cosa. Entonces ellos lo que plantean es que sea más flexible, sea más laxa la ley indígena para que pueda hipotecar la tierra y para que pueda arrendarla. Ciertos sectores de la tierra, un individuo de la comunidad, no la comunidad en sí misma. Hipotecar la tierra, o sea, ¿cuánto tiempo luchó el pueblo mapuche? Y sigue luchando hasta el día de hoy porque la tierra que han recuperado es muy poca con respecto a todo lo que le robaron. Pero ¿cuánto tiempo luchó el pueblo mapuche por esto? Para recuperar la tierra, para poder tener acceso a la tierra en términos comunitarios, para que ahora se pueda hipotecar, o sea, llevar la tierra para que el banco sea el dueño de la tierra que recuperaron tus abuelos, ¿cachai? Entonces ahí tenemos un elemento bien interesante respecto a cómo se vive o cómo se ve, cómo se entiende lo que es el conflicto mapuche y quién te dice que esa tierra arrendada o hipotecada finalmente no sea nuevamente regalada a un latifundista como se hizo anteriormente, que eran vendidas pero finalmente eran intercambios totalmente abusivos por parte de los colonos hace un siglo atrás. Y le quiero agradecer al Congreso por una norma que se aprobó de manera transversal, que hace transitar la institución de Gendarmería del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad. Es interesante esto porque hay un trasfondo detrás que no se conversa mucho, que se crea el Ministerio de Seguridad y por tanto la Carabineros sale del Ministerio de Defensa, en donde estaba, la PDI sale del Ministerio de Interior, que es donde estaba, y Gendarmería sale del Ministerio de Justicia, que es donde estaba. El punto es que el Ministerio de Seguridad se plantea como fuerzas armadas y de orden, tal como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad. Por tanto, Carabineros y PDI venían de esa rama, pero Gendarmería, que venía del Ministerio de Justicia, era como una organización, no recuerdo la tipificación en este momento, pero era una institución en la cual se podía deliberar.
porque las instituciones armadas no pueden deliberar. Por tanto, en Gendarmería existían una serie, un montón en verdad, de sindicatos de los propios gendarmes para pelear por las condiciones laborales que ellos tienen dentro de los penales. Pero el traspaso y lo que significa el traspaso del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de Gendarmería hace que Gendarmería automáticamente pase a ser una fuerza de orden. Por tanto, según la Constitución que tenemos, las Fuerzas Armadas y de Orden no son deliberantes, por tanto no pueden tener opinión política, por tanto no pueden haber sindicatos, y todos los sindicatos que estaban en Gendarmería están en proceso de cierre porque está siendo inconstitucional que ellos tengan su sindicato. Es bien interesante este proceso. Bueno, hay harto por analizar respecto a lo que fue la cuenta pública de José Antonio Kast. Aquí tenemos algunos extractos, algunos elementos que sin duda vamos a seguir trabajando en los próximos días y en las próximas semanas. Síganos en ladiscola.cl, en Instagram, en TikTok, en Facebook, aquí mismo en YouTube, para nuevo contenido, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.